Uno de los casos más lamentables que ocurrieron durante la administración de esta conocida como la 4T es el caso de Notimex. La prueba es como en una entrevista banquetera, una entrevista completamente informal, el senador Ricardo Monreal, un personaje que no tendría la autoridad ni el peso político para dar la noticia, declaraba a los medios que la agencia de Estado Notimex cerraría sus puertas. Ricardo Monreal expresó: "Estoy enterado que habrá dos organismos a liquidar en los próximos días. Uno es la Financiera Rural y otro organismo de medios de comunicación". Al ser cuestionado si la agencia era Notimex, el legislador respondió que sí. Sobre la situación de los trabajadores de Notimex, donde estalló la huelga hace más de 3 años, Monreal indicó que la propia iniciativa lo resolverá. Todos se tendrían que liquidar conforme a la ley. Se respeta. Sé que está muy avanzada esta propuesta, dijo. La agencia Notimex nació en 1968 a raíz de los Juegos Olímpicos que ese año se desarrollaron en México. Se consolidó como un medio público que abastecía de información al resto del país y que se destacaba por sus coberturas internacionales. En las últimas 2 décadas comenzó a padecer una crisis que se reflejó en recortes intermitentes de puestos de trabajo y de prestaciones laborales, así como cierres de oficinas, a lo que se sumaron múltiples denuncias de corrupción contra Conrado García, el líder sindical que logró permanecer en su puesto durante 17 años y que hoy enfrenta una serie de investigaciones judiciales. La debacle se consolidó en este sexenio. En diciembre de 2018, fueron despedidos sin justificación todos los corresponsales extranjeros, según una demanda colectiva que hoy se sigue su causa en los tribunales laborales de México. La primera huelga iniciada durante el gobierno del Cotton Head cumple más de 3 años, marcada por la resistencia de las y los trabajadores de Notimex, la agencia estatal de noticias de México. Las controversias protagonizadas por su directora San Juana Martínez y las incumplidas promesas de su pronta solución. Hoy, el conflicto que es inédito en el sistema de medios del país, tanto públicos como privados, ha atravesado la pandemia de coronavirus y se traduce en la permanencia de campamentos en las 2 sedes de la agencia, y uno más en otra oficina que la dirección instaló de manera irregular, ya que las autoridades habían ordenado el cese de operaciones. En los 3 largos años que ha durado la huelga, la directora San Juana Martínez no ha accedido a sentarse a dialogar con los trabajadores. Incluso ha sido invitada a diferentes foros noticiosos y ella no ha accedido. Sin embargo, aunque aún haya habido mesas de diálogo, incluso con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría del Trabajo, a través de sus representantes, anteriormente Olga Sánchez Cordero y posteriormente con Adán Augusto López y con la Secretaria del Trabajo María Luisa Alcalde, la directora San Juana Martínez nunca fue capaz de presentarse y participar en estas mesas de diálogo. En la mañanera de este viernes 14 de abril, el presidente Cotton Head realizó unas maromas olímpicas como justificación en su decisión de desaparecer a la agencia Notimex. Durante su conferencia, el mandatario federal apuntó que la liquidación de Notimex se da por el conflicto laboral que derivó en una huelga desde hace más de 3 años, la cual, según él, se politizó. Se está llegando a un acuerdo, porque la verdad nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias. Era de la época de los boletines, y nosotros ya no ocupamos una agencia oficiosa. También, desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no lo necesitamos como gobierno. Para eso tenemos la mañanera, aunque no les guste a muchos. El presidente insistió en que antes de que desaparezca la agencia, se llegará a un acuerdo con los trabajadores para que se les paguen las justas liquidaciones, y esperó que haya conciliación. Además comentó que podría llegar a un acuerdo con San Juana Martínez, a quien considera una buena periodista, y a quien incluso podría hacerle un espacio en un cargo de gobierno, pero no en el gabinete. Habría que recordarle también al Cotton Head que Notimex
no es un sistema noticioso e informativo del gobierno mexicano. No es un espacio o una agencia de noticias para la presidencia. Es una agencia de noticias para el Estado mexicano, en la cual la presidencia o el gobierno es solo una pequeña parte de toda esta superestructura llamada Estado.